Este reino en sí tuvo su propio culto a becerros edificados en Betel, y dicho culto se convirtió en su más grande devoción. Por decirlo de algún modo, levantaron su propio tabernáculo, es decir, su propio lugar para adorar. De aquí sale ese peculiar nombre, Aholá, que recuerden quiere decir su tabernáculo. Es de notar y aplicable en el 100% de los casos. Una vez que dejas a Dios, atraerás a tu vida a otro. ¿Eso es cierto? ¿Podrá alguien decir que está cerca de Dios, pero si no lo busca, su Dios no es el Señor Jehová, y le pondrá el nombre de Dios a todo lo que le llena? Su Dios será su trabajo, su gozo en este mundo, su familia, su vida o lo que sea, pero nunca será el Dios de la Biblia, y eso bien lo sabe nuestro gran Señor Jehová. Las hermanas depravadas. Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron Aholá y Aholibá, mujeres depravadas. Ezequiel, capítulo 23, versículo 44. Ha sido un tiempo de gran bendición estudiar detenidamente el interesante y hermoso libro de Ezequiel. Es, en mi opinión, uno de los que toma los temas más fuertes de la Biblia con palabras muy difíciles de escuchar para muchos oídos. Sin embargo, eso no quita que sea palabra del gran Dios todo suficiente, el Señor Jehová, tal como Ezequiel le decía. Para quienes visitan el canal por primera vez, sean bienvenidos. Estamos estudiando capítulo a capítulo el libro de Ezequiel y el día de hoy comenzamos con el capítulo 23. Cuando el mensaje se torna largo, suelo dividirlo en varios videos y este será el caso, pues hablamos de un capítulo largo de 49 versículos y hay muchos detalles importantes y cada uno de ellos merece un tiempo especial de reflexión, pues Dios siempre es abundante en su palabra. El libro de Ezequiel en general trae descripciones muy vívidas, explícitas y un lenguaje muy fuerte tal que según la información que se tiene de dominio público, los rabinos de antaño, aunque no sé si ahora en estos días hacen eso los más estrictos, prohibían su lectura para quienes tenían menos de 30 años. Este capítulo, como lo veremos en estos mensajes, es un buen ejemplo de por qué se tomaron tales medidas. Ezequiel 23 habla de dos hermanas depravadas y entregadas a la fornicación como figuras de Samaria y Jerusalén, representantes de los dos reinos, el norte de Israel con 10 tribus y el sur de Judá con 2 tribus. Este capítulo comparte ciertas similitudes con el capítulo 16, el cual ya estudiamos. Aquella serie la titulé Corazón Inconstante. La puedes buscar si lo deseas. En esta ocasión el mensaje de las dos hermanas traído por nuestro amado profeta puede dividirse en las siguientes secciones. 1. Las dos hermanas y su inicio en Egipto, versículos 1 al 4. 2. La apostasía y ruina del reino del norte y su capital Samaria, versículos 5 al 10. 3. La apostasía y destrucción del reino del sur Judá y su capital Jerusalén, versículos 11 al 35. 4. La maldad conjunta de ambas hermanas alegóricas, su ruina y turbación final, versículos 36 al 49. Hay que recordar siempre que mucha de la palabra condenatoria de Dios era la consecuencia del rechazo constante de su pueblo. Ya no quisieron a Dios en sus vidas y la putrefacción era irremediable, el fuego y la destrucción era el único remedio. Es como la casa impregnada de lepra descrita en el Levítico. Si la lepra roedora volvía a aparecer después de haber removido la zona contaminada, se debía derrumbar tal casa. Las medidas drásticas en ciertas ocasiones son las más efectivas, aunque eso literalmente implique la destrucción de una o más vidas para siempre. Comenzamos con la primera parte, las dos hermanas y su inicio en Egipto. Veamos entonces cómo empieza este capítulo. Ezequiel capítulo 23, versículos 1 al 4. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en sus mocedades fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, y allí fueron estrujados los pechos de su virginidad. Y llamábanse la mayor Aholá y su hermana Aholibá, las cuales fueron mías y parieron hijos e hijas, y llamáronse Samaria Aholá y Jerusalén Aholibá. Trataré de pronunciar estos nombres lo más parecido que se pueda. No es mi idioma, mis hermanos, pero trataré de hacerlo lo mejor posible.
Dios no se anda con rodeos. Hay que entender y recordar que los actos de fornicación e inmoralidad sexual son las figuras que Dios usa para describir la idolatría fanática de su pueblo. Y desde luego, ese lenguaje no era del todo alegórico, pues es bien sabido y documentado históricamente que la idolatría trae también este tipo de actos de inmoralidad sexual. Es interesante que Dios se remonte a los mismos orígenes del pueblo cuando eran uno solo y esclavos en Egipto. Ya desde el capítulo 20, el cual ya estudiamos, nos enteramos que aún en su misma esclavitud, los hebreos fueron atraídos a adorar a los ídolos egipcios. La serie dedicada al capítulo 20 se llama Amor Inexplicable, y el primer video detalla el tropiezo del pueblo en Egipto hacia la idolatría. Aquí Dios vuelve a tocar el asunto y menciona: hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en sus mocedades fornicaron. No sé exactamente lo que sucede con el ser humano en general cuando estamos frente al pecado. Lo contemplamos y lo deseamos aun cuando sabemos que ese escorpión trae un veneno mortal que arruina nuestras vidas. Los hebreos eran sobajados por los egipcios y en vez de odiarlos y aborrecer sus prácticas, las adoptaron y llegaron a amarlas al punto de tener un desenfreno hacia esas deidades, tal como una fornicación irrefrenable, la que Dios mismo llegó a ver en su pueblo, aun cuando la pudieran esconder a ojos de todos. Para este entonces, debe ser obvio para todos que no había división entre Israel y Judá, y ambas hermanas, siguiendo la alegoría, estaban juntas. Hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en sus mocedades fornicaron. ¿Qué le vieron de atractiva a Anukis, la diosa del Nilo? Ese impresionante río solo podía ser majestuoso por la mano del gran Jehová. Esa deidad egipcia era solo un invento que le atribuía poder a las criaturas antes que al Creador. Pero eso no les importó a aquellos hebreos. Allí fueron apretados sus pechos y allí fueron estrujados los pechos de su virginidad. Tal vez la inmoralidad sexual explícita que traía el culto a Anukis y a otros ídolos más les llenó su perverso corazón, aunque esto yo no lo sé. Lo que sí es una realidad es que de algún modo consideraban el pecado en sus vidas y los hechos lo demuestran. Esto es algo que nosotros podemos ver también, ¿no es verdad? Si consideramos y damos tiempo en nuestras cabezas a un pecado, o varios, cualquiera que éste sea, muy pronto nos veremos envueltos en él. Por mucho tiempo que vivamos, aun siendo los cristianos más entregados y devotos, basta una chispa para despertar el pecado que habita en nosotros. ¿Te vuelves más fuerte contra el pecado cada día que pasa? No hay que hacernos ilusiones. Sin Cristo nada podemos hacer. Este pueblo es un ejemplo esculpido en la eternidad para enseñarnos lo insensato que es vivir lejos de nuestro Dios. En estos pasajes, Dios también les da un nombre a esas dos hermanas y describe exactamente quiénes son para que a ninguno de nosotros nos quede duda a quién y a quién se refiere. Hermanos, por favor, considérenme. Quiero pronunciar sus nombres correctamente, pero disculpen si no lo hago bien. Ezequiel capítulo 23, versículo 4. Y llamábanse la mayor Aholá y su hermana Aholibá, las cuales fueron mías y parieron hijos e hijas. Y llamáronse Samaria Aholá y Jerusalén Aholibá. Y así Aholá es Samaria representando al reino del norte y Aholibá es Jerusalén representando al reino del sur. Estas son dos palabras hebreas con un significado muy particular. Aholá significa su tienda o su tabernáculo. Aholibá significa mi tienda o mi tabernáculo en ella. Al mencionar sus nombres, Dios nos traslada al pueblo en el desierto, en donde por 40 años estuvieron vagando antes de entrar a Canaán. De cuando en cuando tenían paradas y allí instalaban una especie de tienda como las de acampar, grande y conocida como tabernáculo. Allí estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, y ésta se colocaba en la parte de más adentro del tabernáculo, conocida como el lugar santísimo. Al darle esos nombres a estas hermanas metafóricas, les hace recordar su historia de alejamiento y depravación del pueblo que se preciaba decirse elegido por Dios, pero como bien inspiró a Isaías. En Isaías 29:13, si nos vamos a ese profeta, dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres.
Es interesante que a pesar de que todo esto pasó hace miles de años, todavía Dios habla a nuestros corazones. El día de hoy, si nosotros nos decimos sus hijos, necesariamente debe existir en nosotros algo que muestre ese precioso nombre ya sellado en nosotros y grabado con el precio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. No solo es decirse cristianos con nuestras bocas, nuestro corazón también debe estar cerca de él. Veamos primero a la hermana mayor, a Jodá. De ella el versículo 4 dice, y llamáronse Samaria a Jodá. No hay lugar a dudas de que se trata de la capital de Israel del reino del norte. Como hace pocos minutos mencioné, Aholá significa su tabernáculo. ¿Por qué Dios utilizó ese nombre? Para entenderlo, debemos recordar cómo nació este reino norteño de Israel y remontarnos a los tiempos de Roboam, el hijo de Salomón. Allí se gestó la división que por siglos mantuvo alejadas a las hermanas, hijas de una misma madre, y cuya hostilidad incitó guerras entre tribus que tuvieron el mismo origen y una vez fueron un mismo pueblo. Salomón en sus últimos años se convirtió en un rey corrupto que oprimía al pueblo cargándolo con inaguantables tributos, y la avaricia estaba carcomiendo su vida, y eso a pesar de ser el hombre más rico y poderoso de la región. Una vez que murió, su hijo Roboam pudo haber revertido la situación. Vamos a recordar esa historia. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 1 al 5. Y fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Y aconteció que como lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron y llamáronle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Como dije, Salomón envejeció como un rey corrupto, y la Biblia lo revela claramente. Pero el punto era que el agravio se podía corregir con Roboam. Tenía la gran oportunidad de ser bendición para todo un pueblo. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo. Miren, esta es la revelación. Salomón sí que era un corrupto al final de sus días. Tu padre agravó nuestro yugo. Mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Qué sabio habría sido si hubiera cortado de tajo ese yugo tan conflictivo que Salomón impuso? Después de un par de consultas, una con los ancianos y otra con los jóvenes con quienes había crecido, decidió por el egoísmo y el beneficio personal lo siguiente. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 13 y 14. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que ellos le habían dado, y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Sé que era ordenación de Dios, tal como lo dice el versículo 15, pero no deja de sorprender que, pudiendo pasar a la historia como uno de los mejores reyes que Israel haya tenido, decidió ser el autor de la división de Israel en 2 reinos. Aholá y Aholibá, las hermanas, se separaron. Hay decisiones, mis hermanos, que son sumamente trascendentes en nuestra vida. Sé que todo el día y todos los días las tomamos, desde levantarse o no temprano en la mañana. La ropa que usaremos y nuestros peinados incluso llevan el toque de nuestras decisiones. Sin embargo, hay otras que acarrean consecuencias de por vida, no solo para nosotros, sino para muchos cercanos que amamos tanto. Vean a un esposo o a una esposa dejar a su familia por otra pareja, cegados por sus bajos y egoístas deseos, dejando una estela de destrucción que trasciende incluso generaciones en esa familia devastada, y a nadie le importó. Observen a quien decidió abrazar las ideologías de género, o a otros entregándose a vicios de drogas y alcohol, pensando en su nueva feliz vida. Si en realidad todo eso trae felicidad, ¿por qué siguen buscándola? ¿Por qué intentan imponer todo eso a la fuerza como la mayor alegría en el ser humano? Ojalá y entendiera la humanidad más estas grandes palabras. Buscadme y viviréis. No tendrían que seguir buscando las joyas más valiosas de la corona en los basureros. Allí nunca encontrarán nada de valor. A partir de este suceso tan lamentable con el rey Roboam,
El reino del norte fue idólatra el 100% de su existencia y nunca tuvo un rey que valiera la pena rescatar. Ninguno se entregó a Dios, ni siquiera el malogrado Jehú, el que se encargó de ultimar a la impía Jezabel. Este reino en sí tuvo su propio culto a becerros edificados en Betel, y dicho culto se convirtió en su más grande devoción. Por decirlo de algún modo, levantaron su propio tabernáculo, es decir, su propio lugar para adorar. De aquí sale ese peculiar nombre, Aholá, que recuerden quiere decir su tabernáculo. Es de notar y aplicable en el 100% de los casos. Una vez que dejas a Dios, atraerás a tu vida a otro. Eso es cierto. ¿Podrá alguien decir que está cerca de Dios, pero si no lo busca, su Dios no es el Señor Jehová, y le pondrá el nombre de Dios a todo lo que le llena? Su Dios será su trabajo, su gozo en este mundo, su familia, su vida o lo que sea, pero nunca será el Dios de la Biblia, y eso bien lo sabe nuestro gran Señor Jehová. Vamos ahora con la hermana menor, Aholibá. Esta hermana se mantuvo más o menos fiel en un principio. Sabemos quién es ella, revisando nuevamente Ezequiel 23:4, pues al final de ese versículo dice, y Jerusalén, Aholibá. Las dos tribus que se quedaron, Judá y Benjamín, mantuvieron el culto a Jehová y no desecharon el templo de Dios construido por Salomón. Por ello, ese reino recibió el título de ser el tabernáculo de Dios, Aholibá. Sin embargo, con el tiempo fueron degradándose hasta ser peores que los mismos paganos. Eso es lo que este capítulo describirá con un lenguaje bastante explícito y con palabras difíciles de digerir, pero a la vez edificantes para entender lo que Dios opina de un comportamiento de esta naturaleza. Comencemos desde la óptica de Ezequiel, estas descripciones tan reveladoras. Primero, la apostasía y ruina del reino del norte, Israel y su capital Samaria. La profecía se enfoca detenidamente en el reino conformado por las 10 tribus que se separaron de la familia de David por la insensatez de Roboam, ya explicada, por cierto. De Aholá, la revelación de Dios describe lo siguiente. Ezequiel capítulo 23, versículos 5 al 10. Y Aholá cometió fornicación en mi poder, y prendóse de sus amantes, los asirios, sus vecinos, vestidos de cárdeno, capitanes y príncipes, mancebos todos de codiciar, caballeros que andaban a caballo, y puso sus fornicaciones con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Contaminóse con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su mocedad, y ellos comprimieron los pechos de su virginidad, y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron sus vergüenzas, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a cuchillo, y vino a ser de nombre entre las mujeres, pues en ella hicieron juicios. Está largo el pasaje, ¿verdad? Y eso que lo que leímos es la parte corta de la profecía. Es verdad. Cuando Dios tiene algo que decir, sobre todo para dar crecimiento espiritual a nuestras vidas, siempre es abundante en su palabra. Como nos tiene acostumbrados Ezequiel, Dios compara la idolatría de su pueblo con actos sexuales inmorales. Miremos cómo empezaron a adentrarse en las abominaciones que a la postre fueron su ruina. Ezequiel 23:5. Y Aholá cometió fornicación en mi poder, y prendóse de sus amantes, los asirios sus vecinos. El reclamo de Dios es bastante sentido y duele hasta el alma. ¿Pero qué se podía esperar de un pueblo que fue infiel desde que fue esclavo en Egipto? Ahora, muchos siglos después empezaron a ver el éxito del imperio más poderoso sobre la faz de la tierra en esos momentos. Los asirios de Tiglat-Pileser y Asurbanipal se dijeron que su dios Asur y su compañera Ishtar podrían darles el mismo favor de poderío y benevolencia, ignorando intencionalmente al verdadero Dios, quien desde varios siglos les mostró que nunca los había abandonado. Ezequiel 23:5 lo leeremos nuevamente. Y Aholá cometió fornicación en mi poder, y prendóse de sus amantes, los asirios sus vecinos. Cuando algo es prohibido y se busca seguido, aunque al principio sea en secreto, irremediablemente lo abrazará y lo hará suyo. Esa es la esencia del pecado. El apóstol Santiago lo describió muy bien siglos después, ya entrados en la redacción del Nuevo Testamento. Tomemos parte de lo que expone acerca del tema. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Miren lo que dice, es de su propia concupiscencia. Eso que dicen que el diablo nos tienta no es correcto. Él no mueve un dedo en este asunto. Nuestra carne se enciende en sus concupiscencias, en sus deseos más oscuros, siendo todos nosotros atraídos y cebados por nuestra propia maldad. Erramos al no reconocer que todos llevamos eso dentro de nosotros, y aunque Cristo ya nos salvó, necesitamos buscarlo día a día para no sucumbir a estos bajos deseos carnales que tenemos. Regresando a Ezequiel, entender cómo adoptaron a las deidades asirias al punto de considerarlas mejor que Dios fue una traición que Dios sintió mucho, como lo mencioné, y algo así es difícil de perdonar. Vean la razón de por qué semejante traición. Ezequiel 23, versículos 5 al 7. Y Aholá cometió fornicación en mi poder, y prendóse de sus amantes, los asirios sus vecinos, vestidos de cárdeno, capitanes y príncipes, mancebos todos de codiciar, caballeros que andaban a caballo, y puso sus fornicaciones con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, contaminóse con todos los ídolos de ellos. Estando con Dios, fornicó tal cual mujer adúltera que en vez de su marido recibe a otros totalmente ajenos a su vida. Los vio de buen parecer y simplemente se enamoró. ¿Es atractiva la vida en este mundo? ¿Es codiciable lo que allí se ve? Hay quienes se sienten aprisionados al seguir a Dios y libres en el mundo. Esa actitud tan equivocada la exhibe solo aquella persona que no ha entendido quién es el que declara que es grande para salvar. Dios reclama a su pueblo como cuando un marido reclama a su mujer al ser atrapada en el mismo acto de traición y le hace saber su sentir y lo grave que es la situación en la que se está metiendo. Si hay algo que reclama a Dios fuertemente a su pueblo, y hablo de nosotros el día de hoy, es que traicionemos su confianza al entregarnos al pecado y a este mundo inicuo, y que cegados de ese nefasto enamoramiento, no nos importe lo que Él tenga que decir. Ezequiel 23:7. Y puso sus fornicaciones con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, contaminóse con todos los ídolos de ellos. Y esto no fue todo, por si fuera poco y por increíble que parezca. Fue una atracción enfermiza, pues a la vez de adoptar sus nuevos amantes, los ídolos asirios se acordaron de su pasado en Egipto. Oh sí, el nefasto Egipto. Pero en vez de sentir esa repulsión clásica que revuelve el estómago, como debería haber sido, nos encontramos con las siguientes palabras. Ezequiel 23:8. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su mocedad, y ellos comprimieron los pechos de su virginidad, y derramaron sobre ella su fornicación. Interesante. Se acordó de su pasado para revivirlo con amor. ¿Recuerdas cómo era tu pasado cuando Cristo no era el Señor de tu vida? ¿Será posible que quieras vivir como antaño? ¿Quién era preso de la lujuria? El ladrón, el borracho, el adúltero, el que no paraba de dañar a los demás, etcétera, etcétera. ¿Queremos regresar a ser lo que éramos cuando vivíamos esclavizados en el Egipto de este mundo? Eso es exactamente lo que exhibió Israel. Y si yo, habiendo conocido a mi Salvador, quisiera regresar y ponerme esas pesadas cadenas del pecado, siendo ya libre de condenación, ¿estaría yo en mis cabales? ¿Cómo dice ese famoso canto? Sé muy bien que lo han escuchado. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Verdad que lo han escuchado? Sin embargo, en esta historia nos damos cuenta que el pueblo de Dios de antaño sí quiso volver atrás. Pero eso no se iba a quedar así como así. Si hay algo que hemos conocido de nuestro Dios es la manera tan justa de aplicar su justicia. Y en este caso, aun cuando de primera instancia suene irónico y hasta sarcástico, es una lección muy importante para nosotros que vemos todo esto a la distancia. Ezequiel 23,
versículos 9 al 10. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron sus vergüenzas, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a cuchillo, y vino a ser de nombre entre las mujeres, pues en ella hicieron juicios. Los mismos asirios de quienes se enamoraron fueron los que los destruyeron. Segundo libro de Reyes 17 trae una descripción muy detallada de lo que esos deleznables personajes hicieron con el pueblo de Israel. De hecho, tengo un mensaje en el canal que a mí me impacta mucho cuando lo recuerdo y de repente lo vuelvo a escuchar. Está basado en este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes y lo titulé Enfriamiento, sus consecuencias. La extinción de Israel, el reino del norte como nación, fue una realidad cuando fueron sometidos por los asirios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 22 y 23. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos. E Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Ves algo en esta historia, mi estimado oyente? El pecado que tanto abrazamos será el causante de nuestra ruina y destrucción. ¿Cuántas veces hemos visto gente empobrecida por el amor a un vicio, cualquiera que éste sea? Vidas destruidas por el pecado son una evidencia constante que podemos ver en muchos como un testimonio para que nosotros aprendamos a no retar a Dios con nuestras absurdas ideas de rebelión. Con el tiempo, Israel y Samaria fueron absorbidos por las creencias idólatras de los pueblos que a la fuerza los asirios hicieron habitar con ellos. Vean que ser esclavo del pecado hará que a la fuerza amemos lo que Dios aborrece y aborrezcamos lo que Dios ama. Lo más terrible fue que las generaciones siguientes ya no les parecía tan mal las prácticas idólatras que a diario vivían y no les fue muy difícil hacer la suya. Eso es lo que Aholá finalmente significa. Pon un tabernáculo en tu vida que no será el de Dios. Y vendrá tarde o temprano la destrucción sobre tu propia vida y sobre los tuyos. Será una tristeza y una miseria de por vida que nuestros nietos y las futuras generaciones que vendrán teman a Jehová y adoren a otros dioses y así ni teman a Jehová ni guarden sus mandamientos. Como bien escribió Pablo, las cosas escritas para nuestra enseñanza están escritas. Hasta aquí dejamos este primer mensaje. Y que Dios siempre te bendiga y te guarde en tu vida. Amén.